Bueno, muchas gracias por estar acá. Honestamente, no sabía qué clase de convocatoria podía llegar a tener. Veo algunas caras conocidas, otras que no tanto, pero bueno. Bueno, vamos a arrancar. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor, que se hizo vapor, luego viento, que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. ¿A alguien le suena esto? Es una canción, Jorge Drexler, muy bien, que se llama Todo se transforma. Y usted me va a decir, este pibe se volvió loco, y probablemente me haya vuelto loco hace mucho tiempo. ¿Por qué empiezo con una canción? Primero, porque me gusta. Desde el momento que escuché esta canción me pareció que era fantástico, me pareció que el poder de síntesis que tiene Jorge Drexler y lo que explica con palabras tan sencillas es increíble. Y a mí me gusta mucho la idea de que todo se transforma, como lo dice el título, realmente todo se transforma. O sea, todo lo que tenemos, todo lo que comemos se transforma en nuestro cuerpo y después lo eliminamos. Y nuestro cuerpo, que es lo que tenemos hoy, también lo cambiamos, o sea, no es el mismo cuerpo que tenemos, no es nuestros átomos no son los mismos que nos acompañan desde que nacemos hasta que morimos. O sea, nosotros mismos nos vamos transformando física y también intelectualmente. Y una de las gran partes, digamos, y una de las cosas que a mí me viene dando vueltas en la cabeza hace mucho tiempo es el tema de la energía. Acá les muestro, esto es un tema que a mí también me viene dando vueltas, es la energía. Y el sol, o sea, el sol como fuente principal de energía y como fuente principal de casi todo lo que conocemos. Y yo me acuerdo en el colegio secundario, cuando estaba estudiando física, que empezamos a ver la energía, no sé si todos tuvieron esa clase de física, que hablaban de energía cinética, energía calórica, energía potencial, y yo no entendía muy bien qué significaba cada una de esos, hasta que me di cuenta que era toda la misma energía que le poníamos diferentes nombres de acuerdo a dónde estaba. Y lo mismo pasa con la energía que recibimos del sol, que nos llega, parte de esa energía se absorbe, parte se refracta, parte se pierde como calor. Y de hecho, nosotros mismos somos energía. Entre paréntesis, quiero hacer una aclaración. Si bien voy a hablar de cultivo de servicio, voy a hablar de sustentabilidad. Digamos, no soy místico, no me interesa la ciencia mística ni nada, pero me interesa mucho este tema de la energía. Y traje esta foto, que para mí es muy buena, de los paneles solares. Fíjense cómo en un lugar donde no tenemos posibilidad de hacer nada, estamos aplicando nuestro intelecto para captar esa energía que viene del sol. ¿Y por qué es importante entender, o por qué pienso yo que es importante entender que todo se transforma? Porque nosotros somos seres limitados. En principio, somos todos seres limitados. Si yo quiero, desde acá, tocar a alguno de ustedes, no puedo. Me tengo que mover y acercarme a alguno y tocarlo. ¿Por qué? Porque yo tengo una propia limitación que es mi propio cuerpo. Que mi cuerpo no me permite estar en cualquier parte donde yo quiero estar. Ya desde limitaciones físicas y para mí también intelectualmente tenemos también ciertas limitaciones que no nos permiten comprender toda la realidad que vemos. Y por eso puse que para nosotros la realidad es esta, la realidad, que está todo mezclado, todo es parte de la misma realidad, pero nosotros para poder comprenderla, para que nuestra inteligencia la comprenda, necesitamos dividirla y categorizarla. Por eso nos gusta tanto categorizar, nos gusta tanto ponerle nombres a las cosas, por más que las cosas no hayan nacido con nombre, no se hayan creado con nombre, nos gusta ponerle nombre, porque esa es la forma que nosotros tenemos para entender la realidad que nos rodea. Perdonen si esto es muy filosófico, ustedes vinieron a escuchar hablar de cultivo de servicio, pero para mí es muy importante que entiendan la filosofía que tenemos nosotros detrás de los cultivos de servicio, para que después ustedes puedan aplicar, todas las ideas y todo lo importante que son los cultivos de servicio. Y de la misma forma como nosotros entendemos la realidad dividida, también nosotros actuamos en nuestra vida profesional de forma dividida. Sembramos un cultivo de trigo, sembramos un cultivo de maíz, hacemos ganadería y lo pensamos como cajas,
como actividades independientes. Y la verdad es que en la naturaleza nada es independiente. Y volviendo al inicio, como dice Jorge Drexler, todo se transforma, también todo se relaciona. Lo que hacemos en el cultivo de trigo va a afectar al cultivo siguiente y lo que dejamos de hacer antes del cultivo del trigo va a afectar al cultivo de trigo. Entonces, en esta charla, yo lo que los invito es a olvidarse de las limitaciones que tenemos como seres humanos y a pensar, como dice acá, pensar fuera de la caja. O sea, olvidémonos de las cajas, olvidémonos de las categorías. Empecemos a pensar. Y por eso el título, presentación loca, donde la carátula está a la mitad, pero bueno, la carátula y la presentación es: los cultivos de servicio nos obligan a un cambio de paradigma. Que este es el cambio de paradigma y por qué toda la presentación y la introducción filosófica. Entonces, yendo más a lo práctico, más a lo cotidiano, a lo que nosotros entendemos, y referenciándome bastante con las charlas de Gervasio Piñeiro, que a mí fue el que me abrió la cabeza para tener este nuevo enfoque filosófico y por qué estoy convencido que los cultivos de servicio nos obligan a un cambio de paradigma. Yo busqué información de cómo fue la evolución de la producción en Argentina. Fíjense, muy bien, buenísimo. El índice de producción en Argentina aumenta. Perfecto. Ahora, ¿qué está pasando? Los cultivos vemos que aumenta la producción. Tenemos una tasa de aumento anual en cultivos de 0,62% y en la ganadería de 0,16%. Y tenemos una productividad de 2,45, 2,73. ¿Pero qué significa esto? Fíjense acá, digamos, estamos aumentando los productos. Ahora, esto es por etapas. De 1961 a 1989 es la barra gris. De 1990 a 2001 la barra verde. Yo la veo verde, no sé ustedes qué color la ven, porque no puedo ver muy bien con estas luces, me están encandilando un poco. Después de 2002 a 2007 la barra amarilla y esto violeta de 2008 a 2013. Y a mí me llama mucho la atención esto, porque Gervasio siempre dijo: nosotros podemos, el problema que tenemos ahora con la producción es que en algún momento los servicios ecosistémicos que nos brindan los sistemas van a empezar a declinar. ¿Y cómo los vamos a solventar? Y los vamos a solventar con más insumos. Acá se puede ver clarito, excepto en esta etapa, no se ve, excepto en esta etapa, pero fíjense que los insumos, para mantener la producción, los insumos suben. Por lo tanto, la productividad por unidad de insumos va bajando. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que cada tanto, a medida que pasan los años, vamos a tener que poner más y más plata. En definitiva, el objetivo es ganar plata, ¿no? Entonces tenemos que poner más y más plata para mantener el mismo nivel de producción. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Flaco, nos estamos metiendo en una calecita de la cual nos va a costar salir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que parar la pelota en algún momento y ponernos a pensar en los sistemas, en cómo hacer los sistemas. ¿Cuáles serían? Esto yo lo saqué de una publicación bastante interesante del INTA. ¿Cómo serían? Bueno, en primero tenemos la degradación de los suelos. Esto, después si quieren, saquen todas las fotos que tienen. Está en la publicación que les acabo de mostrar. Pero a mí me pareció muy interesante cómo hay diferentes formas de degradación del suelo, desde el tránsito agrícola, disminución de la materia orgánica, disminución de la fertilidad, digamos, en lo que son nutrientes, en organismos de suelo y en agua de suelo. Sobre todo esto es algo que a mí me está dando mucha vuelta con todos los problemas que tenemos de inundaciones, de sequías, donde tenemos un principal problema no solo de las lluvias que tenemos, sino de la capacidad de retención que tenemos del agua en nuestros suelos, ya sea por infiltración y por retención de esa agua que infiltra. Y después, este es otro gráfico que me pareció muy interesante. Fíjense los niveles de materia orgánica prístino originales en la región pampeana y en los que son, digamos, más o menos actuales. No me acuerdo bien de cuándo es este dato, pero fíjense cómo claramente hay una disminución importantísima de los niveles de materia orgánica. ¿Y esto qué nos dice? Flaco, nos está diciendo que claramente el suelo, los servicios que nos daba de fertilidad, de porosidad, digamos, de sostén de la vida, hoy nos está costando más que el suelo nos lo dé. Otro tema, bueno, las malezas resistentes. Esto es algo que ustedes como productores están más que acostumbrados, mucho más que yo, que me dedico a jugar con la genética. Pero bueno, esto es una realidad que todos viven, es una realidad que a nosotros nos toca vivir en nuestro propio campo cuando hacemos producción.
Y bueno, es algo que tenemos que luchar. ¿Y esto cómo se soluciona? Y ustedes lo saben mejor que yo, poniendo más plata en agroquímicos. ¿Con esto quiero ir en contra de las empresas de agroquímicos? No. O sea, pero con esto, digo, lo que quiero decir es, tenemos que tener una visión más abarcativa, más global de la producción y ver cómo podemos solucionar esto, porque en algún momento no va a haber producto que funcione. De la misma forma tenemos insectos, plagas resistentes. Ya lo estamos viendo en maíz. No sé si hay otro caso, pero bueno, tenemos el caso de maíz. Y yo me acuerdo una vez cuando uno de los viajes que hicimos a Estados Unidos, este es mi suegro, que se murió en 2016 justamente. Mi suegro, Marcelo Dankert, se dedicaba a la investigación. Él trabajó con Leloir y se dedicó toda su vida a la investigación y básicamente se dedicó a la investigación de la relación simbiótica en bacterias fijadoras de nitrógenos. Entonces me acuerdo una vez cuando estaba yo con el breeder de alfalfa en Estados Unidos, me dijo, ¿por qué no le preguntás a tu suegro si es más barato fertilizar todos los cortes a la alfalfa con urea o pagarle al simbionte para que nos fije el nitrógeno y nos lo dé del suelo, o del aire, perdón? Entonces yo lo llamé por teléfono, le dije, Marcelo, ¿vos qué opinás? Y él, con la sencillez de los genios, de la misma forma que para mí, en el caso de Drexler, para mí es una genialidad lo que hizo, me dijo, Esteban, si la naturaleza lo hizo así, es porque es más eficiente. O sea, no le dio mucha vuelta, y eso me lleva a pensar a mí, si la naturaleza lo hace de una forma, ¿por qué nosotros lo tenemos que cambiar? Nosotros tenemos la inteligencia para actuar sobre la naturaleza. Podemos, y de hecho es parte de nuestra tarea como seres humanos, actuar sobre la naturaleza porque tenemos una obligación con nuestros hermanos de alimentarlos, pero también tenemos que tratar de tomar los conceptos y los criterios que, entre comillas, usa la naturaleza para su producción. Entonces, uno de los criterios con los cuales a mí me está dando vueltas y por qué, digamos, me parecen importantes los cultivos de servicios es que un lote uno lo deja estar y ¿cuándo lo ve seco? ¿Cuándo lo ve barbechando un lote en la naturaleza, naturalmente? Nunca. Nunca. El lote está siempre verde. Y ese es el otro concepto que a mí me dejó Gervasio. Me dice, flaco, el problema es que ustedes, o sea, el suelo es un ser vivo. Esa es la gran... A mí cuando me dijo que el suelo era un ser vivo, si bien en la facultad algo lo habíamos tocado, digo, pero cuando el pibe lo dijo de esa forma, dije, este tiene razón. El suelo es un ser vivo y como todo ser vivo le tenemos que dar de comer si queremos que nos devuelva. Entonces, si queremos que nosotros mejorar ese suelo y mejorar y que nos devuelva esos servicios, claramente le tenemos que dar de comer. ¿Y cómo le damos de comer? No podemos hacer la comida, hacerle un asado al suelo y tirárselo y esperar que crezca y que engorde como nosotros. No, el suelo come material vegetal, come material de descomposición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, tratar de replicar, por supuesto, con la premisa número 1 que les acabo de decir, ganando plata, tratar de replicar lo que la naturaleza hace naturalmente, valga la redundancia. Y bueno, y acá le traje una fotito de los nódulos para que vean, porque quedaba mal que pusiera. En realidad acá estaba una cuñada mía y me impidió que la sacara. Entonces, si ustedes vienen a buscar recetas, olvídense. Recién yo hablaba con Daniel, que yo la verdad que no vengo a hablar de especies, no vengo a hablar de nada en particular, porque realmente yo estoy convencido que los cultivos de servicio se adaptan a las necesidades de cada uno de ustedes y estoy convencido, como recién justo salí de una charla, donde a mí me acaba de cambiar la cabeza el de la charla, el brasilero que hablaba, donde en Brasil hace 15 años que hacen cultivo de servicio y el pibe está diciendo, no, flaco, ahora hacer cultivo de servicio no sirve, ahora los tienen que pastorear. Y claro, yo venía con una charla preparado y tiene razón, o sea, y encaja dentro de este sistema, porque en la naturaleza también tenemos predadores, o sea, también tenemos animales que se comen las plantas. Entonces, no tenemos que volver a la época de las cavernas, ¿no? Entonces, tenemos que aplicar, saber que hay 7.000 millones de habitantes en el mundo y les tenemos que dar de comer, pero bueno, o sea, usando los conceptos. Entonces, recetas, no. En las preguntas podemos hablar de todas las mezclas que ustedes quieran, las evaluamos, vemos sistemas, vemos todo lo que quieran. Pero recetas, yo no conozco tanto, no tengo la capacidad, ni la inteligencia, ni el conocimiento suficiente como para decirle, en tu situación te conviene aplicar tal cosa. Pero sí
lo que podemos ver es, bueno, los cultivos de servicio para mí tienen efectos deseados no buscados y en algunos casos efectos no deseados, que los tenemos que conocer para saber elegir. Y tenemos que ser conscientes que están todos estos efectos. Y tenemos varias escalas. Tenemos a escala lote, entonces los efectos deseados podrían ser fijación de nitrógeno, ciclado y captura de nutrientes, control de malezas. Los efectos deseados no buscados, o sea, ¿qué son estos? Sembramos un cultivo de servicio porque queremos controlar malezas, pero también cicla nutrientes. Entonces, bueno, tenemos reducción del uso de agroquímicos, podemos tener el caso de un menor tránsito porque pasamos menos veces con la pulverizadora, tenemos el alimento que hablaba yo del suelo y podemos tener también a escala lote algún efecto no deseado en disponibilidad de agua. Esa es la gran duda. El agua es para mí el tabú de los cultivos de servicio, es lo que siempre está dando vuelta. ¿Qué pasa con el agua en el cultivo siguiente? Bueno, es una incógnita. Claramente la información dice que en la mayoría de los años no hay problemas en el cultivo siguiente si vos secás o sea, terminás el cultivo de servicio al momento que lo tenés que terminar, o sea, sin que consuma agua. Y aparte, la otra ventaja que tiene el cultivo de servicio es que acá yo no lo puse, pero para mí el cultivo de servicio te aumenta tu caja de ahorro, que es la cantidad de agua que puedes acumular, o sea, te aumenta el agua útil. Y bueno, y alguna alelopatía que puede haber, como en el caso de las brasicáceas. Bueno, a escala comunidad tenemos contaminación, o sea, reducción, de la contaminación de napas y cursos de agua, aumento de la biodiversidad, tenemos mayor cantidad en lo que son efectos deseados no buscados, mayor cantidad y calidad de agua, una mejor imagen del campo, lo puse entre comillas, y después les voy a contar una anécdota que nos pasó en un viaje que hicimos, que la verdad que a mí me hizo pensar mucho en esto y cómo nos vendemos nosotros como sector hacia afuera y cómo nos ven desde afuera. Y cómo los cultivos de servicio también nos pueden ayudar a mejorar esa imagen y a mejorar, si bien en Argentina el campo, digamos, tiene una connotación positiva, incluso la podríamos incrementar, esa connotación positiva. Y después a lo que es escala región, bueno, influir sobre el cambio climático, tan en boga hoy en día, disminuir los efectos de inundaciones y sequías, como ya hablamos, y después, de vuelta, el cambio climático, porque también puede ser un efecto deseado no buscado, y también disminuir los efectos, bueno, esto capaz puede ser en las dos escalas. Y entonces, acá yo les mostraba, este es un viaje que hicimos, este es un productor que creo que va a venir a dar una charla, Trey Hill, es un productor en Estados Unidos que él hace cultivo de servicio y hace unas mezclas de 7, 8 especies, en las cuales pone rabanito o Raphanus sativus. ¿Y por qué lo pone? Él sabe que en esa zona nieva, entonces se muere todo en el invierno, y las plantas que sobreviven, él ve que hay abejas. Entonces dice, yo pongo esto porque mis vecinos, todos los que pasan por la ruta, ven esas flores amarillas y automáticamente identifican esa flor amarilla con abejas. Entonces ya saben que yo cuido el medio ambiente. Fíjense cómo piensa un productor. Aparte, también él está en el consejo, digamos, de cuidado del agua, es parte, digamos, del consejo de la ciudad y también está muy preocupado en disminuir la contaminación de aguas subsuperficiales y de aguas superficiales y también por eso hace cultivos de servicio. Y a mí la frase que me mató es, aunque a mí no me pagan, porque en Estados Unidos le pagan un subsidio a los productores que hacen cultivo de servicio, y él dice, aunque a mí no me pagaran, yo lo siembro igual. Primero, porque me mejoro yo, mi producción, y segundo, porque mejoro la forma en que me ven los vecinos. Fíjense, acá no sé si se ve, pero bueno, este es acá metimos la pala y estoy buscando donde había una lombriz por ahí, pero bueno, era increíble. Cada vez que metíamos la pala en lote con historia de cultivo de servicio, salían lombrices. ¿La vieron? Acá. Ahí está. Así que a mí es algo que realmente lo de la biodiversidad, ya sea por abejas, ya sea por vida del suelo, 2 minutos, perfecto, ya termino. Entonces, es algo que a mí me llama mucho la atención, me motiva mucho a seguir metiéndonos. Y fíjense que en todos lados siempre vemos mezclas, Ellos no siembran cultivos puros. Siempre ven mezclas porque claramente en la naturaleza no vemos lotes puros tampoco. En la naturaleza siempre tenemos mezclas. Otro tema que yo los tiro, yo lo planteé unas cuantas veces y me dijeron no se puede por el agua. Bueno, la siembra en verde. Para mí la siembra en verde es algo que es fantástico. Porque de vuelta, no tenemos esto. O sea, nosotros estamos acostumbrados a ver esto.
A ver, lote quemado, barbechado. ¿Qué pasaría si empezamos con esto? Y usted me va a decir, no, estás loco. Bueno, yo les podría traer esto y decirle, flaco, ustedes también estaban locos. Los que pensaron en la siembra directa en el 90, 91, estos 4%, estos 0,4%. Pero fíjense cómo estos 0,4% fue creciendo hasta estabilizarse en alrededor de un 90, 91%. Entonces, me puede decir, sí, estoy loco. Sí, puede ser. Pero yo no dejaría de probar. Entonces, si ustedes se quieren ir con un mensaje acá, es prueben. Total, no se pueden equivocar. Digamos, si tratan de imitar a lo que hace la naturaleza, es muy difícil que se equivoquen. Así, con esto, muchas gracias y estoy abierto a preguntas. Si hay alguna pregunta. Sí, buenas tardes, Gerardo Velasco. Yo hace 2 años atrás fui a una reunión en Córdoba, que la hacía con el Ministerio de Córdoba, donde fuimos a ver una jornada de cultivo de servicio. Y en esa jornada, había todo centeno en un campo, y a su vez estaban haciendo ensayos con multiespecies. Entre las multiespecies tenías cultivos de trébol blanco, trébol de Alejandría, me parece que era, tenías avena sola, y en uno había 7 especies, tenías colza, tenías coriandro, tenías avena, centeno, no me acuerdo qué otra cosa más había, y unos tréboles. Y lo que nos llamó la atención a todos cuando hicieron las calicatas, porque estaban hechas las calicatas, era no la parte de arriba del cultivo de cobertura, sino lo que sucedía abajo, la parte de abajo del cultivo. Cuando hicieron el balance, que pesaron las raíces de los cultivos, tenía 70% más de materia seca debajo del suelo, en los multiespecies, contra un 30% que te dejaba el centeno. ¿Tenés alguna experiencia de haberlo hecho, de haberlo evaluado o algo así por el estilo? No. Yo te digo, eso fue lo que nos mostraron ahí, ¿eh? ¿Estamos? Sí, yo no tengo experiencia. Acá me sumo, traigo a mi mente los datos que tiene Gervasio Piñeiro, donde es tal cual, digamos. Y no solo eso, sino recién Paulo de Brasil decía que incluso pastoreando, ellos trabajan con raigracia avena, ¿no? Pastoreando raigracia avena, ellos incrementaban la biomasa de raíces. Entonces, y realmente no me sorprende, ¿no?, que pase eso, porque de hecho las veces que nosotros también hicimos calicata o participamos de jornadas donde se hicieron calicatas en cultivo de servicio multiespecie, realmente se veía varios estratos. O sea, el centeno tenés mucha biomasa en el estrato superior y después con otras especies vos explorás diferentes estratos. Por ejemplo, vicia, tenés una profundidad de raíces en un año, es increíble. Y eso es lo que pasa, digamos. Entonces, y te tiro un dato más, lo que decía Gervasio es que es muy lindo tener biomasa arriba. Pero esa biomasa, no me acuerdo el dato, pero me parece que humificaba o se convertía en materia orgánica del suelo el 5%, cuando de la biomasa del suelo, de raíces, es el 60%. Entonces, realmente nosotros estamos muy acostumbrados, de vuelta, por la limitante que yo creo que tenemos como seres humanos, porque no tenemos, yo no tengo, a menos que ustedes sean diferentes a mí, pero yo no tengo forma de ver qué es lo que pasa bajo la superficie del suelo. Yo veo lo que pasa arriba. Necesito una pala y esa es parte de mi limitación. Entonces, digamos, si bien estamos acostumbrados a eso, es muy importante lo que pasa abajo. Y realmente es válido lo que decís. Esteban, ¿no comentaste por ahí en qué están trabajando y en qué están haciendo foco con los cultivos de servicios? ¿En qué es lo que están buscando en cada una de las especies que están trabajando? Bien, sí, no lo comenté. No era, digamos, no era mi objetivo charlar y hacer una publicidad de lo que estamos haciendo. Sí esperaba que surgiera, digamos, dentro de la charla. Lo que nosotros estamos trabajando, yo lo deslicé, digamos, es básicamente en mezclas. Nosotros, como empresa, el objetivo es que los cultivos de servicios se hacen en mezclas. Y entonces gran parte de lo que estamos haciendo es mezclas. Estamos evaluando varias especies. Empezamos evaluando especies puras, empezamos evaluando
vicias por un lado, rabanitos por otro lado, diferentes brásicas por otro lado. O sea, dentro de las brásicas evaluamos mostazas, evaluamos brásicas híbridas que eran para pastoreo, evaluamos otras especies. Después evaluamos varios tréboles, o sea, trébol de Alejandría, trébol persa, trébol siculoso, gramíneas. Y últimamente, y nos estamos convenciendo cada vez más, que el objetivo es mezclas. Entonces, hoy nuestro programa, somos parte nosotros del programa de APRESID, del sistema Chacra, de la red de cultivo de servicios, donde APRESID también tiene una visión más hacia las mezclas. Todavía están evaluando cultivo puro por un lado y mezclas por otro, pero también vemos que vamos hacia ese lado, y nosotros internamente en nuestros ensayos ya estamos también evaluando diferentes mezclas en diferentes composiciones y de diferentes especies. De mezclas de 2 especies, ya sea centeno con vicia, que es la mezcla capaz tradicional, hasta mezclas 3 especies, hasta mezclas de 5 especies. O sea, básicamente eso es lo que estamos trabajando. Sí, quería comentarle nomás, usted hizo mucho hincapié en que si probamos e imitamos lo que hace la naturaleza, seguro no nos vamos a equivocar. A mí me suena un poquito raro y me gustaba mucho más la acepción cultivos de cobertura. Porque de hecho, que en el periodo cuando no están los cultivos principales que hace el hombre, el suelo siempre tuvo cobertura, en tanto y en cuanto el clima y las condiciones nutricionales lo dan. Si lo que nosotros en su momento hacíamos es, mientras no está el cultivo, dejamos el suelo sin cobertura. Yo sé que realmente para un poquito más de rating o qué sé yo, darle más el aporte bioambiental, pero justamente quería compartir y volver a retomar esa acepción que se le daba, cultivo de servicio o de cobertura, sí. Porque en realidad eso entronca con la filosofía que usted nos planteaba. En principio no va en contra de lo que yo les planteo. ¿Por qué? Y le amplío un poco más lo que usted comenta. La cobertura es un servicio más que nos ofrecen los cultivos de servicios. ¿Por qué? Yo le explico, digamos, nosotros también le llamamos cultivo de cobertura hasta hace 2 años. ¿Por qué se empezó a cambiar el nombre y se empezó a usar el nombre de cultivo de servicio? Porque se entiende que estos cultivos, como todos los cultivos que hacemos, la soja, el maíz, trigo e incluso la ganadería, nos dan un servicio. Todo da un servicio y para eso lo sembramos, porque queremos obtener algo a cambio. O sea, de soja, ¿qué pretendemos? El grano, queremos ganar plata. De la ganadería, ¿qué queremos? Carne, leche, queremos ganar plata. Ahora, con estos otros cultivos, que yo, digamos, no me cerraría, digamos, yo lo que no quería hacer era encasillarlos en una sola cosa. Por eso digo, imitemos lo que hace la naturaleza. La naturaleza, esto puede sonar feo ahora, pero la naturaleza, digamos, no tiene casilleros. Desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, pero para mí, la naturaleza no tiene casilleros. La naturaleza es o no es, digamos. Entonces, en este caso, los cultivos de servicio, uno de los servicios que nos dan es la cobertura. En la charla, por eso yo digo, a mí me sorprendió mucho la charla anterior a la que estuve, en donde se pastoreaba el cultivo, que ellos también le llamaban cobertura, y ya dejaba de tener cobertura. Entonces ya la cobertura no era un servicio que nos daba, y sí nos daba un servicio de alimento, de forraje para el ganado. Entonces por eso es el cambio, digamos, y yo entiendo lo que usted dice, y puede ser, digamos, si a usted le interesa la cobertura porque le interesa controlar malezas, está muy bien, y es así, y digamos, es un servicio que a usted le sirve. Pero no me cerraría solamente en la cobertura. Bueno, Esteban, ya me están haciendo señas que hay que cortar. Muchas gracias por tu presentación. Y calculo si queda alguna pregunta, Esteban creo que está dispuesto a respondérsela acá afuera después que termine la presentación. Muchas gracias.